Día de todos los santos. Ya. Entonces, el intercambio gaseoso, ¿cierto? Que es nosotros vemos en la función respiratoria el consumo de oxígeno, el VO2. ¿Ya? Que así lo determinamos con la tasa de intercambio. Acuérdense ustedes que esto es el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Ya? Eso determina. Ya cuando miráis, la diferencia arteriovenosa de oxígeno es poquito. 4, 8. Y el gasto cardíaco es de 5000 ml aproximadamente. Y eso da aproximadamente 25 litros. En un individuo, ¿cierto? 70 kilos. ¿Ya? Bueno, depende de varias cosas, depende de la tasa metabólica, si estamos, ¿cierto?, del tamaño del individuo, si estamos sanos, si estamos enfermos, eso va a condicionar el consumo de oxígeno que tengamos. Y eso también determina algo que se conoce como el consumo de oxígeno máximo, que es el máximo consumo de oxígeno que uno puede obtener, ¿cierto? Y que eso determina, en definitiva, la capacidad adaptativa que tiene el sistema respiratorio. ¿Ya? Para poder entender esto, que es la fórmula final del sistema respiratorio, ¿ya?, vamos a tener que pasar por una serie de otras, ¿sí? Como por ejemplo entender algo que se conoce como el volumen corriente. ¿Ya? El volumen corriente es la cantidad de aire que entra y sale del pulmón en una respiración. Y en ese volumen corriente, o volumen tidal, nosotros incluimos el volumen del espacio muerto y la ventilación alveolar, o el volumen alveolar. El volumen del espacio muerto corresponde al volumen de gas que ocupa estas zonas en las que no hay intercambio gaseoso. ¿Ya? Son hasta los bronquiolos. Todo el sistema respiratorio hasta los bronquiolos. ¿Ya? Y que estimado, ¿cierto?, aproximadamente 2 ml por kilogramo de peso en una prox de 150 ml en un adulto. Entonces, de los 500 ml que nosotros respiramos, que corresponde al volumen corriente, 150 ml quedan en este espacio muerto anatómico. Ahora, este espacio muerto anatómico puede cambiar, por ejemplo, en una persona intubada, va a ser mayor, ya, porque se calculan los componentes que tiene el tubo, más las conexiones hacia el equipo. ¿Ya? Y hay una forma también que aumente, que es por los cambios que tienen los bronquios por acción de los factores que controlan el músculo liso. Eso también puede hacer cambiar este volumen del espacio muerto. La determinación del volumen del espacio muerto anatómico se determina así. Ahí se hace una inspiración con oxígeno al 100%, y después durante la expiración, la primera fracción de oxígeno que sale sin nitrógeno, ¿ya?, es lo que corresponde al volumen del espacio muerto. Y luego, ¿cierto?, cuando empieza a aumentar el nitrógeno y se genera lo que se conoce como la meseta alveolar, hasta ahí se cuenta, hasta que se forma la meseta alveolar, se cuenta el volumen del espacio muerto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se asume que el nitrógeno viene de los alveolos. Entonces tú, cuando inspiras oxígeno al 100%, ¿cierto?, cargas de oxígeno todo tu árbol traqueobronquial, y al expirar, en un momento empieza a salir el nitrógeno, que teóricamente viene de los alveolos. Entonces, lo que salió antes corresponde al volumen del espacio muerto. ¿Ya? Esa es la forma de estimar el volumen del espacio muerto. ¿Ya? Se llama método de Fowler. ¿Ya? Lo otro es la ventilación alveolar, que es la cantidad que efectivamente llega a los alveolos. Y esto le prestamos mucha más importancia o mucha más atención cuando la estudiamos, porque la ventilación alveolar puede cambiar. ¿En qué condiciones puede cambiar la ventilación alveolar? ¿Aumenta la presión barométrica? Porque tú dices, por ejemplo, no, hagamos lo más sencillo, entiendan lo más sencillo.
Oye, estaba mirando la evaluación docente del semestre pasado, me gustó. Me gusta mirar la evaluación docente, la mía me encanta. A mí me gusta que me critiquen, estoy hecho para eso. Sí, pero algunos decían que a veces me enredo y tienen razón. A veces ni yo me entiendo. ¿Sí? No se preocupen. Está bien que sean honestos. Había uno que me puso que era mi responsabilidad contratar a la gente, eso no es mi responsabilidad. No contrato a nadie. Que alguien puso que yo me quejaba que ustedes no sabían biología, pero mi responsabilidad era contratar a buenos profesores. Y yo le dije que, o sea, yo no hago eso, yo fiscalizo, ¿no? Pues mi coordinación llega hasta fiscalizar. Que Roy haga bien las cosas, que la profe Navarrete haga bien las clases, o sea, fiscalizo, ¿no? Y detecto problemas y se los llevo a la autoridad. ¿Ya? Pero fiscalizo, no contrato a nadie. Si voy a contratar, créanme que haría algo distinto. Bueno, y eso es súper, a mí es súper valioso la crítica, a mí me encanta eso. Yo se los digo y cuando tengan algo que decirme, díganme. Ya, si una clase salió mala, me dicen y la hacemos de nuevo o hacemos algo para mejorar. Porque eso es súper bueno. No, o sea, en el mundo en que me desenvuelvo yo, uno está expuesto a la crítica. ¿Sí? Y si no asumen la crítica, no mejoráis, pues ese es el punto. Si te enojáis con la crítica. Yo les conté cuando le hacía habilidades, cuando uno manda un paper, echa el paper, te quedó bonito, uno dice, oiga, bueno, pasaste, lo leíste 700 millones de veces, lo mandaste y te dan así como 5 hojas de crítica, pues. Cámbiale esto, bueno, y uno tiene que asumirla y cambiarla, no, pues no te puedes enojar, pues si te enojas y no te lo publican, te dicen, ya, bueno, se enojó. En todos los lugares donde yo he estado siempre es así, pues lo que pasa es que a veces aquí es distinto. Entonces, por ejemplo, en la contratación de personas en universidades siempre pasa uno postula, te entrevistan y después tienen que hacer una clase frente a gente que sabe del tema. Y ahí te dicen si que hay o no que hay. Entonces, a veces eso no se hace y eso genera problemas. Bueno, yo recuerdo cuando íbamos a las clases de los que iban a contratar, todos pesados, pues. Todos así como, ¿quién tenía más plumas? El pavo con más plumas. Son pesados. Competitividad. Pero, así que siéntanse, lo leo y las leí, me encuentro cosas que tienen mucha razón y que vamos a tratar de mejorar. ¿Ya? Así que agradecido. Oye, bueno, lo que les decía yo es que yo tengo la ventilación alveolar, piénsenlo así. Bueno, de todos estos alvéolos, mi pregunta es, ¿todos los alvéolos van a realizar efectivamente el intercambio gaseoso? Entonces hay una ventilación alveolar efectiva, ¿cierto? Y esa ventilación alveolar efectiva ¿cómo sería entonces la fórmula? Construyámosla. Sería el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. Menos el volumen del espacio muerto. Menos el volumen que no sería. Menos el volumen del espacio muerto alveolar. Yo diría que más efectiva. ¿No se sumaría? Más. Es que al final ambos van a. Entonces, ¿qué es lo que es el espacio muerto alveolar? Esto. Son alveolos, por alguna razón no se hace intercambio. ¿Ya? Ahora ustedes que para que un alveolo tenga un correcto intercambio gaseoso, tiene que haber una buena relación ventilación-perfusión. ¿Ya? O sea, el alveolo tiene que estar bien ventilado y bien irrigado. Pero hay situaciones en las que esto no cumple. Y hay alveolos que naturalmente son así, pues. O sea, hay alveolos que tienen, por ejemplo, un proceso inflamatorio y eso está afectando el intercambio. O hay alveolos que no tienen una buena... Ahora, nuestro sistema respiratorio tiene mecanismos de respuesta frente a eso. ¿Ya? Entonces, se detecta cambios de la concentración de oxígeno y cambios de la concentración de CO2 en los alveolos y las arterias.
y esas arterias se contraen sencillamente y los alvéolos también, y los bronquios igual se contraen. ¿Ya? Entonces responde con broncoconstricción. Entonces de esa forma se dirige el aire hacia zonas donde se pueda generar más efectivamente el intercambio gaseoso. Y también se responde con vasoconstricción para dirigir el fluido hacia los alvéolos mejor ventilados. Y ahí es un mecanismo intrínseco del sistema respiratorio de autorregulación. ¿Ya? Entonces, al contraer los bronquios, ¿cierto? Hace que el aire migre hacia alvéolos que tienen mejor capacidad de intercambio, y al generar vasoconstricción hace que también migre la sangre hacia alvéolos que están mejor ventilados. ¿Ya? Pero sin duda que aún así, ¿cierto? Vamos a tener alvéolos que no van a estar funcionales, que pueden estar atelectásicos, que es cuando se rompen, ¿ya? Pueden estar poco irrigados, ¿ya? O mal ventilados, ¿ya? Y eso se conoce como volumen del espacio muerto alveolar, ¿ya? La suma de algo se conoce como el volumen del espacio muerto fisiológico, la suma de ambos. Y ahí tú tienes la ventilación alveolar efectiva. ¿Qué era la BT? El volumen corriente. BT es volumen tidal. ¿Ya? Entonces ahí tú puedes detectar el espacio muerto fisiológico, que es el espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar, ¿ya? Y lo puedes calcular a través del método de Bohr. ¿Ya? Para el método de Bohr tú necesitas conocer la presión arterial de CO2, que es 40, y va entre 35 y 45, ¿ya? Y la presión exhalada de CO2, que es entre 25 y 35, que es la cantidad de aire que exhala, cuánto CO2 exhalamos. Acuérdense que se llama presión porque se multiplica por la presión atmosférica, ¿ya? Es presión parcial. La presión es parcial del aire del CO2 en el aire exhalado. PA y P. La presión parcial del CO2 en el aire alveolar, con el alveolo, ¿ya? Que es la misma que va a estar en el capilar. Y la presión parcial del CO2 en el aire alveolar, por el volumen corriente. Y eso te da el volumen del espacio muerto fisiológico. Y ¿Ya? la P, la P, CO2. Esa es la presión parcial de CO2 en el aire exhalado. Entonces ahí tú puedes estimar el volumen del espacio muerto fisiológico. ¿Qué pasaría si una persona tiene una enfermedad respiratoria? ¿Cuál aumentaría? ¿El espacio muerto alveolar o el espacio muerto anatómico? El alveolar. El alveolar. El alveolar. ¿Qué pasa si una persona tiene una embolia pulmonar? El anatómico. El anatómico. ¿Sí? Porque van a haber menos zonas con intercambio. Entonces, esto es súper importante y lo aplicamos, es muy aplicable. Tengo una guía de ejercicios respiratorios, lo mismo que vieron en René, ya que las vamos a aplicar. Bueno, y el método para calcularlo es el método de Bohr, ¿ya? Entonces, el volumen alveolar minuto es determinado por el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto anatómico por la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Y eso aproximadamente en un adulto es de 4.2 litros por minuto. 500 ml el volumen corriente menos 150 ml, que era el volumen del espacio muerto anatómico, por una frecuencia respiratoria promedio de 12 ciclos por minuto. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? De 15 a 20 en el adulto. De 15 a 20, ¿ya? De 15 a 20. De 2 a 20, de 15 a 20. ¿Quieres copiar algo? Ya, entonces lo primero que vamos a estudiar es la mecánica ventilatoria. Ahí terminó la introducción. Entonces ahora vamos a estudiar la unidad, es que la mecánica ventilatoria es la primera. ¿Ya? En la mecánica ventilatoria, ¿cierto? Nosotros estudiamos los procesos biofísicos, más bien, que facilitan el ingreso y la salida del aire. ¿Ya? Entonces, el principal regulador de la mecánica ventilatoria es la presión arterial del CO2, porque es el más crítico. ¿Ya? El CO2, el rango en que se mueve el CO2 es entre 40 y 45 milímetros de mercurio.
Entonces, esto lo detectan, ¿cierto? Nosotros tenemos quimiorreceptores centrales, quimiorreceptores periféricos, y la mayoría, o en un alto porcentaje, ¿cierto?, responden más al CO2. Por ejemplo, los quimiorreceptores centrales responden al CO2 y los quimiorreceptores periféricos responden al CO2 y al oxígeno. Pero ambos responden al CO2. Es el valor más crítico. ¿Ya? Porque además, usted ya sabe, ¿cierto?, que esto regula el pH. ¿Sí? Bueno, en la respiración pasiva, ¿cierto? Que. No sé por qué se ha cortado. Saquémoslo para que quede ahí. A ver si quería ver si. En la respiración pasiva, ¿cierto? Nosotros hemos dicho que el principal responsable de este proceso era el músculo diafragma, ¿ya? Que es el movimiento superior e inferior del diafragma. Entonces tú tienes la caja torácica, y esto tenemos el pulmón, o los pulmones. Y aquí nosotros, ¿cierto? Entonces, el descenso y el ascenso del diafragma, ¿cierto?, son los principales responsables en una condición de reposo. También, ¿cierto?, las costillas que hacen este movimiento, elevación y descenso, y ahí participan los músculos intercostales externos. ¿Ya? Entonces, lo que va a generar esto, ¿cierto?, es un aumento de la presión negativa en este espacio. ¿Ya? Que siempre es negativa, porque si tú miras las curvas de presión, aquí está el 0, y aquí tú tienes la presión pleural, está por aquí abajo. La presión pleural hace esto. Y aquí si tú separas esto, en inspiración y expiración. Entonces, cuando nosotros inspiramos, la presión pleural se hace más negativa. ¿Ya? Y eso genera una presión negativa en la presión pulmonar. Aquí. Imagínate que aquí hay un alveolo, ¿cierto? Y esto va a generar, al aumentar la presión negativa acá, ¿cierto?, va a pasar de menos 4 a menos 8. ¿Ya? Esto va a pasar de 0 a menos 4. ¿Ya? Que es esto que están viendo aquí. Y eso va a permitir el ingreso de aire. Eso va a permitir el ingreso de aire. ¿Ya? A la diferencia entre la presión pleural y la presión intraalveolar, nosotros a la diferencia que se produce aquí, nosotros la llamamos presión transpulmonar. ¿Ya? Ahora, durante la expiración, ¿cierto?, como esta es una estructura elástica, se genera una presión positiva. ¿Ya? Y que, ¿cierto?, va a tomar todo este espacio. Entonces, a eso nos llamamos presión transpulmonar. Y por cada uno de presión transpulmonar, nosotros podemos adicionar 250 300 ml de gas adicional. Un tipo de electrocardiograma, pero del pulmón. Claro, pero es de volúmenes. ¿Ya? Del volumen. Entonces, si yo hago una inspiración, estoy aumentando la presión negativa, ya aumenta la presión negativa del alveolo, y esa diferencia de presión negativa genera ingreso de aire. Como vimos el otro día con el esquema de la botellita, ¿cierto? Al quitar presión negativa, se succionaba el aire. ¿Ya? Ya. Y esto, ¿cierto?, produce la expiración, la salida de aire. ¿Ya? Entonces así funciona esto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos generar una negatividad adicional, ¿cierto?, sumando los músculos accesorios? ¿Cierto? Entonces, en reposo, elevación y descenso del diafragma, aumenta el volumen torácico, y aquí están las presiones, ¿ven? Entonces la presión intrapleural es negativa, ¿cierto? La presión intrapulmonar, ¿ya?, que es 0 en reposo, y es negativa durante la inspiración y es positiva durante la expiración. ¿Ya?
Y entonces esto se conoce como fuerza de colapso de los pulmones, porque si tú funcionas la caja torácica, ¿qué pasa con la presión? Se iguala. Si yo hago una conexión entre el tórax y el ambiente, la presión negativa se iguala. Entonces no podría. Y ahí los pulmones colapsan. Pero no entraría. Claro, porque la presión negativa mantiene los pulmones insuflados. Entonces tú al funcionar el tórax se produce un colapso y eso se llama neumotórax. ¿Ya? Que a veces son por causa externa, que se llama neumotórax abierto, con daños de la pared torácica, y a veces son internos, que se llama neumotórax cerrado, que puede tener una infección respiratoria, por ejemplo, complicada, que termine dañando un bronquiolo terminal, y eso permite que por ahí entre el aire y se iguale la presión pleural. Entonces ahí, lo que hay que hacer es corregirlo siempre. Los corrigen quirúrgicamente, ¿ya? Y después le sacan el aire para generar de nuevo la presión negativa. Entonces hay unas maquinitas hoy día que hacen eso. Antes se sacaba así con jeringas, ¿no? Pero hoy día hay unas maquinitas que dejan la presión así perfecta, en -4, en -8. Perfecto. ¿Ya? Bueno. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con esto en el pulmón, que hay dos fuerzas que se oponen: la caja torácica que tiende a la expansión y el pulmón que tiende al colapso. Esas son sus fuerzas naturales. Ya de hecho, cuando tú en el examen post-mortem, cuando rompen el diafragma para ver si tiene presión negativa, porque es como parte del examen, romper el diafragma para ver si hay presión negativa, tú ves que el tórax se expande y queda expandido, porque es su posición natural en definitiva. Y ahí el pulmón colapsa porque es su posición natural, colapsa. ¿Ya? Bueno. Entonces la fase inspiratoria es un proceso activo y la fase expiratoria es un proceso pasivo. En la fase inspiratoria, este proceso activo es mediado principalmente por el músculo diafragma y complementado por los músculos intercostales externos. Es fundamental durante esta fase, ¿cierto?, que ocurre un alargamiento del tórax y la expansión de los pulmones, la estabilidad de la caja torácica. La rigidez de la caja torácica es fundamental. Entonces, por ejemplo, imagínense una persona que tiene una fractura costal. Cuando respira, o sea, va adentro la costilla y produce un dolor terrible. ¿Ya? ¿Alguien ha tenido alguna vez una fractura costal? Qué bueno. Son muy dolorosas. Las costillas son súper inervadas. Son súper inervadas las costillas. ¿Ya? Además que cuando se fractura la costilla, empieza a funcionar la articulación costovertebral, y esa sí que duele cuando se mueve, porque esa no se mueve mucho. ¿Ya? Bueno. Y en la fase expiratoria es un proceso pasivo que depende de la elasticidad de la estructura pulmonar y también, ¿cierto?, de su relajación. ¿Ya? ¿Cómo funciona cuando uno le da una puntada? Cuando tiene una puntada, normalmente eso se produce porque entra aire al estómago. Que uno de repente como que siente Sí, pues la sentí aquí, en el estómago. ¿Sí? Normalmente pasa por tragar aire. Cuando uno no hace mucho ejercicio, le pasa a todo acá rato. ¿Sí? Una vez le preguntaban en una charla, me acuerdo, a un triatleta famoso que se llama Mark Allen, y el tipo dijo que había que vivirlas. Hay que vivirlas, hasta un día desaparecen las puntadas. Ahora a veces, si tú estás entrenado y te dan una puntada, eso es peligroso, porque puede ser una contracción del vaso y la puntada será al otro lado, porque es contracción del vaso. Contracción del vaso o a veces, ¿cierto?, el hígado, por ejemplo, puede producir algún problema cuando estáis metabolizando muchas grasas. Entonces hay que tener más cuidado. Pero cuando pasan al principio del entrenamiento no pasa nada porque es natural. ¿Ya? Y ahí está el músculo diafragma, que es un músculo inervado por el nervio frénico, ¿cierto?, que viene del cuello. 3, 4, 5 cervicales forman este nervio frénico que inerva a este músculo
¿cierto? Que recibe la raícilla, allí recibe el control central. ¿Ya? Control central de los centros respiratorios. Y inervan este músculo que es un poco particular porque este músculo tiene el tendón en el centro. ¿Ya? Entonces al contraerse la tensión se genera en el centro. Y eso hace que desciendan las vísceras abdominales y asciendan durante la expiración. ¿Ya? Y el descenso y el ascenso es algo controlado, porque si no se produce, ¿cierto?, como el push abdominal de algunas personas que tienen sobre todo alteraciones por trauma o algo así, de la estructura nerviosa del diafragma, y el diafragma vuelve así. Y eso aumenta el riesgo de producir hernias. ¿Ya? Hernia diafragmática, que es bien grave, bien compleja. ¿Ya? Bueno, es un músculo absolutamente aeróbico, ¿ya? Muy aeróbico, casi parecido al miocardio en su funcionamiento. Tiene inervación simpática escasa, por lo tanto, en una situación de estrés va a aumentar su flujo sanguíneo, como tiene escasa inervación simpática. ¿Ya? Y es responsable, como dice aquí, ¿cierto?, del 70% de la fase inspiratoria. El diafragma. Bueno, la fase expiratoria es pasiva, ya es la relajación. Y como las fuerzas que son distintas, ¿cierto?, se produce este fenómeno de la histeresis entre la inspiración y la expiración. Porque en la inspiración, la fuerza que se vence es la distensibilidad. Y la distensibilidad tiene esta curva sigmoidea típica, que al inicio cuesta mucho y se gana muy poco volumen. ¿Te das cuenta? Hay mucha diferencia de presión y la ganancia de volumen es poca. Pero después, ¿cierto?, hay un crecimiento rápido y la ganancia de volumen es mucha. Hasta llegar a su límite, pues, al límite de distensibilidad, que cuando haces la inspiración y llega al límite. ¿Ya? Pero durante la fase expiratoria se produce, hay dos fenómenos ahí que contribuyen a esta histeresis. Uno es que la fuerza que genera la expiración es distinta, porque es la elasticidad. ¿Ya? Y lo otro, que también es distinto, es que durante la fase expiratoria y genera esta histeresis también, contribuye el surfactante pulmonar, que minimiza el efecto de la tensión superficial. ¿Ya? ¿Cuál? El surfactante pulmonar en la fase expiratoria. ¿Ya? Ya. La respiración activa, ¿cierto?, la ocupamos en algunas situaciones, por ejemplo en situaciones de enfermedad. Es fácil ver a un paciente que tiene una condición compleja de la función respiratoria que manifiesta disnea, ¿cierto?, que es una respiración dificultosa y muy activa. ¿Sí? Pero también hacemos respiración activa, ¿cierto?, cuando hacemos ejercicio. ¿Ya? Y en enfermedades, ¿cierto?, en la tos, en una expiración forzada, la hiperventilación, que puede ser de origen farmacológico, de origen nervioso. Y allí, ¿cierto?, se utilizan los músculos accesorios de la respiración. Y accesorios de la respiración, ¿cierto?, hay inspiratorios y expiratorios. Entonces, en los inspiratorios está el esternocleidomastoideo, el escaleno, los pectorales, ¿cierto?, y los trapecios. Gastamos mucho más energía porque estamos utilizando más músculo en ese caso. Sí, pero estamos ocupando más músculos para generar una mayor presión negativa y captar más gas en el aire inspirado. No hay como un porcentaje con respecto a la actividad que tiene el mismo con respecto a lo pasivo. Por ejemplo, ahora, con respecto al hacer ejercicio, ¿cuál es la diferencia de que una va a estar? ¿Como gasto energético? Sí. ¿Un kilocaloría? Va a depender de la intensidad del esfuerzo. Del mismo ejercicio que se haga, Claro. hablando, Por ejemplo, patológicamente. una hora de trote son 1000 calorías. Profe, entonces, por ejemplo, la gente que toca instrumentos de viento, cuando lo hacen hacer ese prolongado, ¿es para aumentar la elasticidad de la caja? Sí, es para mejorar los movimientos respiratorios. Al igual que todo músculo se puede controlar. Se puede trabajar, se puede controlar. Lo mismo está a las personas que tienen enfermedad respiratoria crónica, ¿cierto? Le dan estas botellitas que soplan una bolita que sube, que es como para hacer ejercicio, para fortalecer la musculatura. Porque al final el músculo esquelético.
¿no? Bueno, en las personas obesas, por ejemplo, por infiltración grasa, se puede empezar a afectar la función respiratoria también. La obesidad es una enfermedad, ¿ya? Y hay parámetros para determinar, ¿no es cierto? Y ahí se empiezan a producir ciertas alteraciones de la función respiratoria. ¿Ya? Bueno, en la expiración forzada, ¿cierto? Participan los músculos abdominales principalmente, el recto, el oblicuo, el transverso abdominal, ¿sí? Pero también participan los intercostales internos, que hacen descender las costillas, no elevarlas, lo contrario de los intercostales externos. Entonces, los intercostales externos son de la inspiración y los intercostales internos de la expiración. Pregunta. ¿Ya? Profe, ¿y en el hipo? ¿Qué pasa cuando una persona tiene hipo? En el diafragma. El hipo es como una espasticidad diafragmática, no espera que se produce. Pero en cuanto a la ventilación no se afecta. Sí, se afecta. Sí, se afecta la ventilación. Por eso es tan desagradable y tú crees que se te pasa, ¿no? Afecta la ritmicidad. ¿Ah? Afecta la ritmicidad que tiene. Sí, pues afecta el ritmo respiratorio, lo que produce el espasmo. Y como un espasmo, por así decirlo, Que bloquea la inspiración. ¿es un problema nervioso o...? Normalmente las causas asociadas son cuando hay alimentos muy fríos en el esófago, que el esófago hace una espasticidad y eso produce, como el nervio frénico pasa por ahí, también produce un cambio en el nervio frénico. O alimentos a veces poco masticados también te pueden producir hipo. No masticáis poco y tragáis mucho. ¿Sí? Ya, y ahí tienen cierto las presiones entonces. La presión transpulmonar es súper importante, de diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. ¿Ya? La presión transtorácica, la diferencia entre la presión intrapleural y la presión atmosférica, que es de -4 a -8. Y ahí esa es la presión de la fuerza de colapso. ¿Ya? La fuerza de colapso, que si yo conecto, ¿cierto? Van a entrar hasta igualar las presiones. Y la presión respiratoria, ¿cierto? Es la diferencia entre la presión alveolar y la presión atmosférica, ¿cierto? Esto aquí el 0 es la presión atmosférica. ¿Ya? Y esta es la presión alveolar. Y esta es la presión pleural. ¿Ya? Entonces tú tienes diferencia entre este y esta, es la presión transtorácica. La diferencia entre esta y esta es la presión transpulmonar. Y la diferencia entre esta y esta, entre esta y esta es la presión respiratoria. ¿Ya? Entonces, cuando la presión respiratoria